de confiar en el imperialismo, pero ni tantito, nada. Obrero, campesino, cultor, tu trabajo en la revolución. Obrero, campesino, cultor, tú eres la revolución. Obrero, campesino, cultor, tu trabajo en la revolución. Obrero, campesino, cultor, tú eres la revolución. Alerta que camina, la espada de Bolívar por América Latina. Alerta, alerta, alerta que camina, la espada de Bolívar por América Latina. ¡Viva Sandino! Aquí Nicaragua libre. A luchar por nuestra patria. ¡Viva el Frente Sandinista de Liberación Nacional! ¡Patria libre! Ni los mismos que votaron por la 1 se lo creían que el Frente Sandinista había perdido, ni los que votaron, porque en realidad se votó en contra de la guerra. Se votó en contra de la guerra, fue un plebiscito entre la guerra y la paz. Y entonces todos quedamos en shock. Pasábamos a ser oposición y es cuando el comandante Ortega dice que vamos a gobernar desde abajo. Nosotros no nacimos arriba, nacimos abajo y estamos acostumbrados a pelear desde abajo. Estamos acostumbrados a luchar, a pelear desde abajo. Estamos acostumbrados a luchar y a pelear frente a nuestros verdugos, frente a nuestros torturadores. Estamos acostumbrados a luchar y a pelear desde las prisiones. Entonces, ahora que hay un poder popular, que hay un poder revolucionario en este país, estamos en mucho mejores condiciones en el corto tiempo de volver a gobernar en este país desde arriba. La gente, ¿verdad?, que entendió en las elecciones del 90 que si votaba por nosotros de nuevo, continuaba la guerra, entonces no quiso morirse y no votó por nosotros. Votó por los otros para que no siguiera la guerra. Habida cuenta, además, habían dicho de que si ganaban ellos, iba a haber bonanza económica. ¿Y qué ocurrió? No votaron por nosotros. Y una vez que ganó la señora Chamorro, los norteamericanos, en vez de aplicar el mini plan Marshall que había ofrecido, lo que hizo fue aplicarle el plan de ajuste que en ese momento le están aplicando a la economía argentina. Es decir, privatizaron la salud, privatizaron la educación, es decir, privatizaron todo. Y comienzan a desmontar todos los logros sociales de la revolución. Entonces yo recuerdo que allí en el Valle de Sébaco había una planta procesadora de frutas, pues, y comenzaron a venderla. Pues vendieron eso, comenzaron a vender el tren, que yo me había montado en el tren cuando era un niño. Pero yo recuerdo que el primer viaje que hice en tren fue de Catarina a Masaya. A mí nunca se me olvida que mi papá me montó, yo tenía como unos 5 o 6 años, y se me quedó en el imaginario. Entonces cuando yo vengo a la universidad, ya a comienzos de los 90,
todavía miraba el tren. Viendo en el tren teníamos, que mucha gente se le ha olvidado que teníamos también una línea aérea nacional que se llamaba Aeronica, la línea del arco iris, también la venden. Comienzan a vender todas los que se llamaban APP, las áreas propiedad del pueblo, comienzan a devolver las UPE, que eran la unidad de producción estatal, las haciendas, y comienzan pues a desmontar todos los logros que la revolución había hecho. ¿Ve? Inclusive yo recuerdo que llegaron a querer privatizar hasta el agua, pues, y que hubo un enfrentamiento terrible por eso. Querían privatizar la recolección de la basura, a mí no se me olvida, era el colmo, y es que querían privatizar hasta el pensamiento. Pues. Yo recuerdo mucha inseguridad en las calles, una Nicaragua totalmente apagada a lo que es hoy. O sea, no había vida. No había vida, mire, recuerdo muchos niños y muchos adolescentes trabajando en los semáforos. Porque habíamos adquirido derechos, ¿verdad? Las familias nicaragüenses habíamos adquirido derechos donde al ser cercenado, ¿verdad? En esta época de gobiernos neoliberales, vimos lo triste, los derechos y parte hasta del espacio, de los espacios que habíamos conquistado, como hombre, como mujer, como adolescente, como niño. Entonces nos vimos cercenados y en el caso de mujer invisibilizadas, se podría decir. Los derechos de mujer prácticamente ni servían, no, o sea, no se miraba, no la perdimos totalmente. Esta es mi casa, porque en Nicaragua le dan la casa a los burgueses. Y los que estamos aquí botados, ¿dónde estamos? Aquí, en la miseria. Esta es la miseria, porque esto es lo último que tenemos nosotros, los pobres. Y nosotros los alimentamos de la basura. Primero, había un sector de la dirección del Frente que no quería reconocer la derrota electoral. Daniel encabeza el sector que dice, lo vamos a reconocer, ya se les olvidó, ¿verdad? Hay algunos que hoy andan allí, en la camorra somocista, que son los que más propugnaban por no reconocer. Recordemos además que después el presidente Daniel Ortega, por confianza y amistad con Sergio Ramírez, lo deja en la curul de diputado, y aquel se aprovecha, se adueña del control político de la bancada, obtiene mayoría en los órganos de dirección del Frente Sandinista, como la Asamblea Sandinista y la Dirección Nacional, y dirigía al Frente Sandinista. Daniel Ortega era minoría en el Frente Sandinista. Los trabajadores eran minoría en el Frente Sandinista. El Frente Sandinista se estaba convirtiendo en el instrumento del neoliberalismo en Nicaragua. Y ellos querían consumar ese golpe de Estado dentro del Frente Sandinista en el Congreso de 1994. Y nosotros donde pierden ellos. Lo derrotamos, o sea, lo derrotamos limpiamente. O sea, ahí no hay ningún tipo de señalamiento, lo hicimos con limpieza, con debate, con cabildeo por todo Nicaragua y los derrotamos. Y le ganamos la mayoría. Ellos, como perdieron, se fueron. Esa es su vocación democrática. Cuando pierden, se van. Y los pusilánimes, los que terminan traicionando, los vacilantes, ¿quiénes son? Los que, cuando ven que la realidad no es idéntica al sueño, se decepcionan, dicen que no valió la pena, que todo fue en vano, que la sangre derramada fue en vano, y luego disfrazan eso de pureza revolucionaria. Todas las revoluciones han tenido traidores. Claro. Y como dice el dicho, que los dichos populares son lo más sabio que hay. No hay peor cuña que la del mismo palo.
Esta gente comenzó con un planteamiento de claudicar ante el capitalismo y conformarse con modernizarnos, con reformas ahí que sacaran un poco de la pobreza a la gente, pero sin aspirar a una transformación revolucionaria, es decir, el planteamiento socialdemócrata, reformista. Acordate que comenzaron así, que en ese tiempo, en la lucha de los transportistas, del 6%, con toda la lucha popular que hubo en esa época, yo recuerdo algunos de estos personajes que iban de agrupación en agrupación diciéndole que había que buscar cómo arreglarse con el gobierno, que había que construir la democracia. El gobierno. ¿Te acordás? Y ahora son ultraderecha. Por un lado, no es lo mismo ser militante de un partido cuando se está en el gobierno que serlo cuando ya no se está en el gobierno. Esto explica, a mi juicio, el por qué se han ido de nuestras filas algunos de estos compañeros que en general desempeñaron correctamente sus funciones de alto funcionario del Estado. Otros se han distanciado por razones políticas y tal vez ideológicas. Lamentamos mucho que se hayan ido, pero el pueblo también tiene la palabra para juzgarlos. Quedaron en nuestras filas, sin embargo, centenares de miles de nicaragüenses, miles de héroes anónimas, muchos de ellos tal vez aquí presentes, han negado trabajadores políticos a tiempo completo, a quien nunca se les dio indemnización material ni más reconocimiento que la gratitud revolucionaria. Héroes que no fueron ministros, que no ocuparon posiciones relevantes, que estuvieron en las horas más difíciles, en el momento de las barricadas, a la hora del combate, que ofrecieron su sangre en las montañas y que siguen aquí presentes en el corazón, en las entrañas del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Nos dicen a las 7 y esta es la hora y no han comenzado nada. ¿Qué cuestión es eso? Ya estuviéramos a las 7 y esto nada. Tantos años. Muy bien. The table back there is for the 16 Los materiales llegaron súper tardísimo, las elecciones empezaron súper tarde y terminamos ya en la madrugada. No nos han dado ningún tipo de alimentación. Toda esta gente que está aquí tiene 3 días de desvelo, están sin comer y eso porque su familia, algunos les llevan comida, pero la mayoría de la gente que está desempleada no tiene que comer. Son las elecciones más desorganizadas, menos programadas. Esto es un relajo nunca visto, hay que anotarlo en replay aquí. Hermanos nicaragüenses, conservemos la paciencia, la calma, la tranquilidad. Ya sabíamos que estos resultados, su transmisión de resultados, no iba a ser rápida.
le estamos impugnando al Consejo Supremo Electoral que cómo nos piden 24 copias cuando ellos no nos proveyeron de papel carbón y uno los tuvo que hacer manuscrita una por una y pasamos toda la noche desde que se cerró el escrutinio de los votos hasta las 7 de la mañana que nos despegamos de determinar las actas. ¿Ya me entiendes? ¿Cómo es el alboroto? ¡Nos están robando por pura mierda! ¡Por pendejo! ¿Qué fue lo que pasó? Allá está mi hijo de puta abriendo la boleta y haciendo su voto. No es posible todos los de la alianza. Ellos son los presidentes de esta mierda. Nos están robando a la vista. No me lo van a robar, la puta. Allá están los de la alianza. Yo lo acabo de ver, están abriendo y alterando la boleta, anda la acta y toda mierda alterada. ¿Cómo vas a creer? Donde ganamos salimos perdiendo. No, hombre, los fiscales nuestros los han reemplazado. No, hombre. No, es que no queremos guerra, queremos la paz, por eso queremos estas elecciones limpias y puras. No le quieren pagar. Porque no, pero aquí vamos a regresar, vamos de pelada y vamos a estar aguantando. Alianza Liberal, 328.381 votos, 48.04%. Frente Sandinista de Liberación Nacional, 260.739 votos, 39.35%. El doctor Arnoldo Alemán y el ingeniero Enrique Bolaños. Hay que garantizar que no se presente ninguna situación fraudulenta porque tenemos el temor de que se vaya a presentar alguna situación fraudulenta y alertamos a todo el pueblo nicaragüense a no dejarse sorprender por quienes están anunciando ya una victoria que no es cierta. Aquí no ha habido fraude, nadie está reclamando fraude. La verdad es que si cualquier partido le quiere pedir aclaraciones al Consejo, está en su derecho, nada más. Empecé a ver cosas que un niño o una niña se queda asombrado, cosas que jamás pensaba ver, porque si bien es cierto yo no vengo de familia adinerada ni tampoco familia tan pobre, pues se podría decir media cómoda, me traumó ver niños desnudos en las calles. Una vez recuerdo que mi mamá y mi papá me llevaron al lado de Acahualinca y eso para mí fue doloroso, eso me marcó en mi infancia porque yo decía, mamá, pero ¿por qué los niños andan descalzos y sin ropa y con hambre? Eso para mí fue muy doloroso y ella me explicaba pues la pobreza y los 90 para mí me marcó porque además luego ir a la escuela siempre estudié en colegios públicos, en el Experimental México, viví una situación difícil porque a nosotros, a los estudiantes, si vos no pagabas mensualidad, te corrían, te sacaban, te humillaban delante de tus compañeros. Empezaban a sacar la lista, bueno, y a los que llamaban se salen porque no han pagado. Y nos hacían llevar mensualmente una tarjeta, me acuerdo amarilla, yo creo que la conservo en mi archivo, una tarjeta amarilla con cada mes donde te ponían el sello. Si vos no pagabas 30 córdobas de mensualidad y los exámenes que se pagaban aparte, vos no hacías examen y te sacaban, eso era humillante. Y yo recuerdo que en ocasiones uno prefería no ir a la escuela para que no te asalariaran. En los años 90, cuando irrumpe el neoliberalismo en la política nacional, un señor Belli, que era ministro de Educación, quería liquidar el legado del sandinismo, mandó a quitar todos los nombres de nuestros héroes en los colegios e institutos del país, o mandó a destruir el Museo de la Alfabetización.
Es decir, siempre han ido dirigidos a destruir el sandinismo. Recuerdo, incluso tengo muy vagos recuerdos de la lucha del 6%, incluso yo estaba bastante pequeña. Y en nuestra casa siempre estaban poniendo el canal 4, todos los canales de ese entonces, y mirábamos pues todo el enfrentamiento de los policías, los antimotines con las fuerzas sandinistas, con UNEM, por ejemplo, los chavalos ahí. Recuerdo cuando cayó Roberto González, todas esas imágenes. Preguntémonos cuánto le cuesta al gobierno reprimir al pueblo. Ese es el 6% que calculas, pero hay que ver si vamos a recibir ese dinero. En primer lugar, y ver si vamos a tener ese ingreso. Por eso es que se llama presupuesto, se presupone. No es una ciencia exacta que eso es lo que tengo. Pasaron 16 años y respetando la Constitución. ¿Acaso la Constitución no establece con toda claridad que la educación debe ser gratuita? ¿Y qué hicieron? Privatizar la educación. ¿Acaso la Constitución no establece que el pueblo debe ser educado, alfabetizado, debe acceder a la cultura? ¿Y qué hicieron en estos 16 años? Sembrar analfabetismo. Entonces, no respetaron la Constitución. Que no nos vengan con el cuento de que ellos son respetuosos de la Constitución. Sí, han irrespetado totalmente la Constitución. Ellos privatizaron también la salud cuando la Constitución dice con toda claridad que hay que garantizar el servicio de salud gratuita para la gente de escasos recursos. ¿Cuánta gente empeñó su casita para atender a un paciente de la familia y perdieron la casita? ¿Cuánta gente debió morir, a un niño, a un adulto, a un anciano, por falta de recursos en las puertas del hospital? 16 años asesinando al pueblo. Y ellos dicen que han gobernado que esa era la democracia. Esa era la democracia. Y estamos hablando puras babosadas. Voy a empezar a cumplir con su pedido, no volviendo a ver a Centrac cuando le digo babosadas a mis preguntas, y no le voy a decir más sobre eso. Pero sí quiero saber si me permite hacerle otras preguntas. Hacia adelante, de futuro. Porque aquí tenemos que hablar también del gobierno actual, ¿no? De la actualidad, no solo hacia el futuro, ¿eh? Es hacia el futuro que tenemos que encaminar al país. Hay algo muy importante, y es que usted trabajó con el doctor Alemán por muchos años, ¿no? Como vicepresidente, y es muy amigo del doctor Alemán. ¿Cómo califica usted el gobierno del doctor Alemán si le dan una escala del 0 al 10? ¿Qué nota le pondría? Por lo menos 9. Arnoldo, si me estás viendo, debo decirte que estoy triste, adolorido y desilusionado al ver las pruebas irrefutables y contundentes que señalan al expresidente de la República como autor y cómplice de haber cometido semejante delito con los pocos reales del pueblo de Nicaragua. Yo hablé con ellos, con los liberales cuando estaban en el gobierno, y hablé con Bolaños cuando estaban en el gobierno para hablar de este programa. Y me dijeron que era muy bueno, pero que tenía un problema, y es que organizaba a los campesinos, y eso era sinónimo de subversión. O sea, tienen un veto político también. Tienen un veto social porque no tienen la sensibilidad de la izquierda. Tienen un veto económico porque ellos no creen en el pequeño, a pesar de que el pequeño en Nicaragua, tanto en el campo como en la ciudad, es quien más empleo genera, es quien más divisas genera, es quien más riqueza genera, pero ellos no creen en ello. Y tercero, tienen un veto político, porque es organizar a los campesinos. Y cuarto, un veto patriarcal, que es no solamente organizar a los campesinos, en este caso organizar a las mujeres. ¿Te imaginas? Pasé toda mi niñez, no sé si más me pasé toda mi niñez acarreando agua.
Eso es duro, duro, era 1 kilómetro a carrear agua para poder hacer las cosas de la casa, para poder bañar y todo. Y la luz se iba cada rato, o sea, una cosa que no podías estudiar, de que tenías que hacer la tarea. Mi mamá me decía, hagan la tarea temprano que la luz se va a ir. O que miren televisión porque ya no va a haber luz. Imagínate vos, clase. Y uno no entendía. A esa edad uno no entendía. Yo tenía como, ¿cuánto? 8 años, 7. Uno no entendía por qué la luz se iba cada rato. Yo pensaba que era que había un problema y todo, pero no, se iba cada rato la luz. Y era de que nunca había una gestión. 17 años fuera del gobierno. Le abrimos las puertas a otras fuerzas políticas que nunca en la época de Somoza se les hubiese ocurrido que iban a llegar a la presidencia de este país. Estaría reinando en Nicaragua la familia Somoza. Y en esas circunstancias llegaron al gobierno, a la presidencia de Nicaragua, fuerzas políticas subordinadas al imperio, pero que ya no estaban subordinadas a Somoza, sino más bien eran fuerzas políticas, unas de raíces somocistas, otras opositoras a Somoza, pero ambas entregadas al imperio. 3 gobiernos tuvieron la oportunidad de demostrar que siendo ellos lacayos sirvientes del imperialismo y habiendo el imperialismo expresado que iba a venir la ayuda de forma masiva para Nicaragua, ¿qué pasó? No llegó tal ayuda. Lo que fueron las órdenes y el saqueo de parte de ellos, que se dedicaron a saquear cuando llegó la orden de privatizar la salud, la educación, las telecomunicaciones, la energía, todo, a privatizar todo. Y cuando intentaron regresarle todas las propiedades que la revolución había entregado a los campesinos y a las familias, ahí vino la resistencia del pueblo con el Frente Sandinista, hasta que llegamos a acuerdos para que se respetaran los bienes que habían sido entregados a los campesinos, a los trabajadores, pero tuvieron la oportunidad durante 17 años. Pertenece a los campesinos. Esta banda le pertenece a los trabajadores. Esta banda le pertenece a la juventud. Esta banda le pertenece a las mujeres. Esta banda le pertenece a Nicaragua, a Nicaragua entera. Cuando ya nosotros el triunfo de nuestro presidente, el comandante Daniel, me tocó andar capacitando y es la parte que me encantó. Anduvimos recorriendo prácticamente todo el país y como equipo de trabajo, o sea, la fortaleza que teníamos, la convivencia, el compañerismo, eso es lo más bello, lo que más nosotros lo tenemos en nuestro corazón y seguimos siendo un partido que a pesar de las adversidades nos fortalecemos. En las adversidades nos fortalecemos mucho más, nos unimos más, somos más creativos, más innovadores. Se logra una verdadera proeza, que es algo inédito en la lucha revolucionaria, que consiste en que una fuerza revolucionaria, luego de ser desplazada del poder, retoma el poder. Eso no se había visto nunca antes en la historia. Además de ser la única fuerza revolucionaria que ha logrado primero la toma del poder por las armas y luego la toma del poder por los votos, que es una característica que distingue al Frente Sandinista y hace de la experiencia del Frente Sandinista una experiencia muy enriquecedora con la cual podemos aportar a la lucha, pues, en la estrategia del movimiento revolucionario. Y en este proceso de lograr esa proeza histórica es fundamental el liderazgo que ejerció el comandante Daniel Ortega. Defendemos una revolución de los pobres, una revolución donde los pobres son los protagonistas, donde los pobres son los que están recibiendo múltiples beneficios. Quienes más lo necesitan es quienes reciben múltiples beneficios en nuestro país. La clase media alta, por ejemplo, se burla
del plantecho, se burla de las vaquitas, se burla del cerdo, se burla de la vivienda digna y se burla, por ejemplo, del paquete solidario. Pero esa clase en su vida ha necesitado un paquete solidario o en su vida ha necesitado una lámina de zinc porque se le está chorreando la cama de agua, llenando de agua la cama. Entonces ellos se burlan de eso, pero solo demuestran su miseria humana y la falta de sensibilidad que tienen con su prójimo. Cuénteme, ¿cómo se siente? Satisfecho, gozoso de tener una casa digna. ¿Dónde vivía antes, amigo? Bueno, con mi mamá. ¿Qué tan difícil es no tener su casa? Bueno, pues vos te imaginas cuánto cuesta formar una familia, formar un hogar, y lo más emocionante es pues tener lo que es de uno, luchar, satisfecho. ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar también? Bueno, vos te imaginas, más o menos unos 25, 30 años. ¿Algún otro gobierno le dio esta facilidad? Jamás, nadie, solo el del Frente Sandinista. Recuerden que uno de los primeros decretos del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional en el 2007 fue decretar la gratuidad de la educación, prohibir que por ninguna causa, por ningún motivo, volviera la nefasta autonomía escolar, ningún cobro a los niños y niñas, a las familias que se constituían una barrera que impedía el ingreso a la educación. La educación ha sido una prioridad, cada año se invierten millones, es uno de los presupuestos más grandes después del de salud del país, de todas las instituciones, la asignación de recursos al Ministerio de Educación. Ha sido años de profesionalizar a los docentes. Nunca olvidemos que al 2007 el 47% de los maestros eran maestros no titulados. Hoy en día estamos frente a una realidad totalmente diferente. Estamos con maestros y maestras profesionalizados, titulados, pero además actualizados. Ha sido permanente la inversión en actualización de docentes. El mejor gobierno que ha tenido Nicaragua es Daniel Ortega y la compañera Rosario. Se puede enumerar uno a uno tantos logros, tantos avances en el campo, al agricultor, cómo le facilita, al desposeído, le ayuda mucho. Con la ayuda de zinc, viviendas, en el medicamento, en el seguro, en los hospitales. Pero también ha habido un esfuerzo integral de mejorar, ampliar, fortalecer lo que es la parte de infraestructura, la capacitación de nuestro personal, el equipamiento moderno que ha venido estableciéndose en las diferentes estructuras para asegurar realmente la atención. Y yo creo que todo este proceso de fortalecer lo que es la calidad y la calidez de la atención ha sido una prioridad de nuestro gobierno durante este periodo y hoy estamos viendo los resultados a través de la atención que recibe nuestra población a nivel nacional. No hay otro gobierno que le ha dado tanto atención al Caribe, que de verdad tiene esa visión integral de la inclusión del Caribe en el Plan Nacional de Desarrollo Humano, de las oportunidades también que se le ha dado no solo a las mujeres, en mi caso yo siempre lo digo, una mujer, una joven, una afrodescendiente, o sea, son varias cosas las que se coordinan y si fuese con otro gobierno, pues nunca se dan esos espacios, ¿verdad? Se queda siempre en lo tradicional de ya las personas que tienen años y no hay ese relevo generacional, lo cual con este gobierno pues sí se ha dado. Y también yo creo que de las cosas también que a mí me marcó del Frente Sandinista, del sandinismo en general, es esa vocación hacia los pobres, hacia los más desfavorecidos, ¿verdad? Y eso lo vemos también a diario en todo el quehacer de nuestro gobierno, ¿no? Yo creo que solo el ciego o el que no quiere ver
Nicaragua tiene desde el 2008 mucha estabilidad macroeconómica, hemos crecido casi 5% en promedio cada año. Se siente un poco de alivio en la mejoría de vida de los nicaragüenses. Los programas de impacto social que este gobierno ha aplicado, que ha beneficiado a grandes cantidades de gente pobre, la reducción de la pobreza que ha sido reconocida por organismos internacionales, que ha sido efectiva, creo que eso le ha dado la base o es la columna vertebral de este gobierno. Aquí hay por ley 50% de participación de mujeres en la administración pública. Hay leyes muy avanzadas, como también hay participación plural. Siempre se dice que esto es una revolución incluyente, plural, diverso. No es tanto una revolución homogénea, digamos, del que toda la gente tiene que hacer lo mismo y tiene que pensar lo mismo, sino aquí hay unas libertades muy profundas que lo valoramos y bueno, seguimos los pasos que da Nicaragua como parte de nuestra Centroamérica. Ellos dicen, el gobierno lo tiene que hacer porque es su obligación. Sí, pero solo este gobierno ha garantizado, ha sido buen administrador de los recursos, solo este gobierno. ¿Por qué no lo hicieron gobiernos anteriores? Si se trata solo de gestionar algo que se tiene que hacer. ¿Y para eso le pagábamos? Entonces... ¡Vienen disparando! ¡Se van a ir a quemar a todos los sandinistas a sus casas! ¡Querida, quién le paga! Dale más, que se vamos a morir hoy, que así sea. ¿Se está quemando radio ya? ¡Calmate, calmate! ¡Calmate! Esta es psicología, calmate. Ese es tu bandera, ese es tu bandera. ¡Calmate, En Nicaragua se dio un intento de golpe de Estado. La unión hace la fuerza. Aquí miramos a los chavalos buscando adelantar la barricada. Miren cómo se está trabajando el grupo. Fue algo repentino. Un país con estabilidad económica, con estabilidad social, con estabilidad política. Un país en crecimiento económico permanente, con grandes índices de reducción de la desigualdad social y de la pobreza. De un día para otro se convierte en el infierno, en unas horas. Ya esto no es una novedad, pues ya se ha hecho en otros países, ya sabemos, a Hosni Mubarak se le hicieron en Egipto, al mismo Muammar Gaddafi se le hicieron, al comandante Chávez, en Ucrania lo hicieron, o sea, no es una novedad. La novedad es que uno no sabe cuándo es que va a explotar. Ellos venían fraguando esto desde Ocupaíns, después la cosa anticanal, después quisieron hacerlo con Indio Maíz, o sea, pero uno no sabe en qué momento va a salir esto. Entonces a mí me saca fuera de balance. Ya cuando a partir de que voy viendo los acontecimientos me doy cuenta que esto es un golpe. ¿Qué pasa ahorita en el ensayador de Huehuense? Sí, nosotros feo, el brother, hijo puta.
En un restaurante entramos nosotros. Estaban ahí unos señores, como 5 personas ahí. Y como estaba en juegueo la jugada del golpe ahí, claro. Entonces me pidieron la canción que Daniel se iba. Dale, cantámela, me decía. Entonces yo le dije, no la tengo, no la sé, porque no había salido. Entonces me la pidió como 2 veces, 3 veces. Entonces le dije yo le respondí, no la tengo. Pero en mi corazón decía que el comandante se quedaba. Entonces yo en mi corazón le dije, pues, aunque te duela, mi comandante se queda, le dije yo. Me salí para afuera, grabé en mi teléfono la palabra que iba a decir. Entonces así comienza la palabra de la letra, de la música. Y me vine para acá y agarré la guitarra y comencé a hacer de la musiquita. Hay que ser. Aunque te duela, Daniel, aquí se queda. Aunque te duela, Daniel, aquí se queda. Todos los que llevan su bandera roja y negra, agitándola en respaldo al comandante. ¡Viva Daniel! Aunque te duela, Daniel, aquí se queda. Aunque te duela, Daniel, aquí se queda. Daniel, el pueblo está con él. Daniel. El fenómeno de esa canción lo que ha venido a demostrar es que la alegría es patrimonio de los revolucionarios. Que los revolucionarios somos los que luchamos por la alegría, por la felicidad. Y por eso somos capaces de no perder la alegría, aún en los peores momentos. El Frente Sandinista, a la cabeza de las masas populares de Nicaragua, se sacrifica no por alcanzar una mezquina migaja para el pueblo, sino por lograr una radical transformación social y nacional. Los traidores de siempre, los enemigos de siempre del pueblo, preparan una traición más, una frustración más. Los traidores serán definitivamente vencidos. Queda por lo tanto inaugurado desde este momento este complejo Michelle Richardson. Estamos con la paz, estamos con el amor, estamos con la solidaridad. Queda inaugurado el paso de desnivel Nejapa. Damos por inaugurado y están las puertas abiertas para el pueblo del Estadio Nacional Denis Martínez. Quedan inaugurados los 11 Juegos Centroamericanos en nuestra patria. Carretera que une por primera vez en la historia el Pacífico con el Caribe. La estamos inaugurando el día de hoy. Era la hora de abrir la puerta y aquí hemos venido a abrir la puerta del hospital. Alejandro Dávila Bonay. Los primeros proyectos eólicos que se instalan en Nicaragua son a partir del regreso al gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Damos por inaugurado este complejo deportivo a Alexis Argüello. Estos son cantos de vida y esperanza para la juventud, para las familias nicaragüenses, para el pueblo nicaragüense. Nosotros recibimos esta obra en nombre del pueblo nicaragüense. Es un regalo navideño para el pueblo nicaragüense. Seguimos en la lucha para alcanzar nuevas victorias. Aquí, gracias a esa conciencia
cristiana, socialista y solidaria, ni nos vendemos. ¡Patria libre!